a los rusoparlantes. Sí, sí, vale. Bueno, Hoy, hoy, perfecto. hoy de Entonces, hecho, sí, sí. hoy de hecho me puse, miren, miren, hoy me Ay, puse qué pon... esta Ah, camiseta especial odontología, ¿no? que, Vale, que vale. representa un poco lo que soy, ¿no? Representa, bueno, mi lado odontólogo y estas siglas que se leen acá, que dice UBA, Vale. significa Universidad de Buenos Aires, Ah, qué bueno, ¿eh? que ese es Perfecto, muy mi bien. alma mater. Perfecto. Y la mía es RGGU, donde tú estudiaste ruso, ¿no? Sí, y ¿Sí? bueno, acá en Moscú, la universidad que me adoptó fue sí, la Universidad de Humanidades. Sí, Linda, perfecto. linda, linda, Bueno, linda universidad. bueno, los cuento en ruso a todos un поco, ¿sí? Если кто нас смотрит, не понимает пока по-испански, кратенько расскажу, да, что Диего у нас по происхождению перуанец, но он больше 20 лет прожил в Аргентине, поэтому он у нас отлично может представлять сразу две латиноамериканские страны и рассказать про особенности испанского. По образованию он стоматолог, но сейчас живет в России, преподает испанский для различных уровней и в том числе готовит к Дели. Да? И мы с ним так совпало, что учились, можно сказать, в одном университете в разные периоды. Я много лет назад закончила РГГУ, лингвистику, да, а Диего учил русский язык там на курсах. Vale, entonces, bueno, continuamos, seguimos con lo nuestro, ¿no? A Así es, ver, vamos a hablar, continuamos con lo de hoy, con sí, lo que tú quieras hablar, ¿eh? Hoy bueno, vamos a ir al grano, ¿no? Vamos vamos a al hablar punto. sobre las diferencias entre el español en España, cómo suena, así, la fonética en España, en Argentina y en Perú también. Vale. Bueno, primero creo que vamos a hablar sobre el ceseo, ¿no? Que es una cosa más obvia para, Eh, para todos. Vale. Bueno, es verdad, es verdad. Esa es la característica, creo que más nos diferencia de los latinoamericanos, ¿no? Del español de España. sí, sí. Bueno, сесео, да? Что такое сесео для тех, кто не очень, если понимает нас на испанском пока? Сесео, да, это явление самое яркое, которое отличает испанский язык в Испании от испанского языка в Латинской Америке. То есть в Испании мы шепелявим, как я, да? А наши представители латиноамериканской культуры, они говорят просто звук «с», да? Bueno, el ceseo. Y bueno, cuéntanos, ¿qué pasa con el ceseo? ¿Es lo mismo en todas partes de Latinoamérica o cómo es? ¿Qué pasa con el ceseo? Es lo que yo me pregunto. Bueno, Porque imagínate, eh, nosotros hablamos, ¿no? Desde nacimiento una forma de español en cada país, ¿no? De Latinoamérica. eh, y estamos tan acostumbrados y tan familiarizados a este uso de la S y la C, ¿no? Con un mismo sonido, que claro, es como que no lo diferenciamos, no somos conscientes de que existe una diferencia. Es más, o sea, gráficamente hay una diferencia. Eh, y después resulta un poco extraño escuchar, por ejemplo, ¿no? Series o contenido de España y escuchar esta pronunciación que para nosotros es tan diferente. y os eh, suena mal, ¿no? Les, y, los suena mal, ¿no? y que nos suena, por supuesto, diferente, Ridículo, pero digamos. pero no ridículo. Bueno, a ver, hay muchas bromas al respecto, eso sí es cierto, ¿no? Yendo desde, no sé, traducciones de series,
por ejemplo, de habla inglesa. No sé, te pongo un ejemplo, ¿no? A ver, los expedientes secretos X, por poner un ejemplo de una serie muy popular, ¿no? En Estados Unidos, y escuchar esta traducción en español latino, como le dicen, a escuchar en español de España, es tan diferente que, claro, o sea, las mismas empresas que se dedican a esto, se dedican o se toman el trabajo de diferenciar una traducción especialmente para el mundo latinoamericano y otra traducción solo para España. Sí, claro. Entonces imagínate, partimos ya desde ese punto, ¿no? O sea, eh, ¿y esto por qué? Porque sí, es verdad, para nosotros resulta extraño. Sin embargo, entendible. Y yo creo que esto es muy importante aclararlo, ¿no? Para los seguidores, la gente que está escuchando ahora, o sea, hablar con, digamos, la forma de la S, la C o la pronunciación de la Z en la forma española. Y si tú quieres viajar a un país latinoamericano, uno piensa que quizás puede sonar como no entendible y para nada. O sea, es sumamente entendible, comprensible y nadie va a criticar, Sí, ¿no? vale. Pero lo que sí va a quedar en evidencia, ¿no? Es Tranquilos. tu profesor. Ah, tú tuviste un profesor español. ¿No? Por ejemplo, la palabra, no sé, a ver, constitución. Vale. ¿Cómo la pronuncias tú? Constitución. Constitución. Constitución, ¿no? Constitución. Sí, vale. Claro, para nosotros es como, la S es constitución, sí, ¿no? Bueno, Constitución. y sí, y creo que es el momento de mencionar que la S en Latinoamérica no es tan como silbante como en España, ¿no? No tan como Como en España. el, el de serpiente, ¿no? Claro, sí, es verdad, es más silbantes en Es más España como y el sonido ruso, ¿no? S, 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 s. S normal, es, ¿no? claro, claro, sí, sí, sí. Podría asimilarse un poco a ese sonido. El nuestro sí no es tan silbante, o sea, no es tanta salida de aire quizás, ¿no? Y suena como una S, no sé, yo diría inclusive un poco más abierta en cuanto a la modulación vocal, ¿no? O sea, no diríamos España, sino ¿no? España. Entonces, quizás la vocal que acompaña cerca a esa S nos ayuda a hacerla un Sí, poquitito más porque, abierta y no claro, tan porque los cerrada. vocales en español son así, ¿no? No como en Ajá. ruso. Casi no abrimos la boca en ruso, ¿no? Sí, vale, pero Sí, 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 sí. sí, pero ¿qué pasa con la S en Argentina cuando se transforma en algo más en la G, ¿no? G, sin eso. G. Sí, y en Te realidad, a ver, el otro escucho. día hablábamos de eso, ¿no? Que depende de qué región de Argentina estemos hablando, porque bueno, Argentina es un país tan grande, con tantas regiones, donde también hay influencia, no solamente de los países limítrofes, sino, bueno, es todo un fenómeno que ocurrió por pobladores autóctonos también de cada región que aportaron, ¿no? O sea, que influenciaron de alguna forma con esta manera de hablar en cada región de Argentina. Traducido en otras palabras, digamos que podemos hablar nosotros del argentino de la capital, digamos el habla argentina de Buenos Aires, ¿no? Porque el otro, o la otra forma de hablar de argentino es muy diversa, muy diversa. Entonces, si hablamos del Como argentino Rusia, de la ¿no? capital, Vale.
Eh, Mira, hablando de Rusia, yo el otro día le pregunté a Elena, que vale decir acá a los amigos que nos están viendo que Elena, bueno, es mi esposa, ella es moscovita, y ella me ayuda un poco a entender también cómo es la idiosincrasia de ustedes. Y yo voy preguntándole, ¿no?, a ella esto, ¿no? El acento ruso. O sea, ¿hay diferencia entre el acento moscovita y el acento de otras provincias o de otras regiones de Rusia? Bueno, sí que hay, pero no creo que sea que sean tan diferentes los acentos en Rusia que en todo el mundo hispano, porque no, Rusia es Rusia y todos hablan ruso normal, casi, pues sí, unas partes del norte hablan como, como los españoles, ¿no? Molocó, Coroba Ajá, y todo ajá. eso. Sí, eso pasa en el norte. Pero bueno, en general diría que no es tan grave como pasa en español. No, claro, En en español Latinoamérica, es en algo parte. muy difícil de entender, y de hecho hay muchos estudiosos y mucha gente que trata de eso, de analizar esto, ¿no? Que ha ocurrido en toda la geografía latinoamericana, porque eh, las influencias son diversas, las causas de por qué un país habla diferente a otro país son diversas, el tema da para mucho. Pero bueno, hablando entonces de lo que hablábamos de Argentina, eh, yo, yo podría, sí, dar fe de cómo se abre en la capital, ¿no? Porque es donde yo estuve viviendo, en Buenos Aires. Sí, claro. Y ahí, por ejemplo, el tema de la S es muy interesante porque en el porteño, ¿sí?, o sea, el bonaerense, ¿no?, la persona de la ciudad, habla tan rápido Ujú. que suele apagar las S, Sí, ¿no? Hacia el final de la S, digamos, que justamente coincide con como última consonante de cualquier palabra. Por ejemplo, no sé, vamos. ujú. Entonces, vamos, es muy difícil que ellos digan vamos, sino que dicen vamos, Sí, y se ¿no? transforma en algo como G, ¿no? Vamos. Vamos, claro. O el vos también. Es difícil que escuches un vos con una S bien pronunciada, sino un vos. Sí, O ya si hablamos de una S, no al final de la palabra, sino de una S dentro de la palabra, sí, antes de un vocal como por C, por ejemplo, ante una ejemplo, vocal. Uh-huh. ej- O, te o cualquier escucho, consonante, ¿no? por ejemplo, la T, por ejemplo, Y otras, eh, sí, otras. otras. ¿Qué pasa? El argentino suele como aspirarlas. Ujú. Sí, Si, por ejemplo, no sé, como dicen, a ver, un basta, ¿no? Tú dices, basta, vamos a hacer esto. Y ellos dicen, basta, basta, ¿no? Como, sí, basta, como, como que la baja. aspiran y como que la apagan, ¿no? Un Sí, basta pero o... ¿y en Perú pasa eso o no? En Perú, en Lima, volvemos siempre al contexto geográfico, mira, qué importante, ¿no? Sí, vale, vale. No que te La digo capital. Perú, sino siempre te digo, por ejemplo, Lima. En Lima, ¿sabes qué no? O sea, la S eh, es muy sonora, ¿sí? Eh, o por ejemplo, no sé, por ejemplo en México también, suele haber como una pronunciación, digamos, dentro de todo un poco más correcta o más cercana a la española. Sí, bueno, para mí el dialecto mexicano es el mejor, el más clásico, digamos, porque yo tenía una profesora de México y ha sido perfecto, pero he tenido otro que era cubano y era un desastre.
Y bueno, hay estudios que demuestran que esta forma más correcta de hablar el español tiene también que ver con hechos históricos desde la época de la colonización de España. Porque, bueno, recordemos que España, cuando coloniza América, América Latina, estamos hablando siglo XVI, ¿qué pasa? Llega por Centroamérica, ¿no? Y establece su primer punto de control en México. Y ahí es donde forma un virreinato, se le dice así, digamos, sería el término correcto, el virreinato que sería como una gobernación, ¿no? Un punto de control político, social, en México. Y el siguiente punto de control en el sur lo hace en Perú, el famoso virreinato de Lima. Entonces, por dos cuestiones históricas, toda la influencia que viene desde Europa, desde el viejo continente, va directamente al punto norte y al punto sur. Vale. México y Perú. La gente de España, de Andalucía, van a Argentina y por eso tienen algunos puntos en común en cuanto a Hay la puntos en común. ¿no? Sí, sí, también. O los chilenos. Vale. Los chilenos sí tienen quizás una forma más andaluza de hablar, sí. Sí. En esa también cosa rápida y en una pronunciación un poquito más amarrada, que también la tienen los argentinos, ¿sí? Sí, yo la aproximaría mucho más a la forma andaluza. Y por eso también hay teorías que dicen que por este hecho de la influencia europea desde España a México y a Perú, o sea, los dos virreinatos más importantes, es que esta evolución de la lengua, o sea, del español, que fíjate, en esa época estaba en pleno dinamismo, o sea, estaba en pleno cambio el español en el siglo XVI. Es que ahí es cuando ocurre este cambio del vosotros, o mejor dicho, del vos, ¿sí? Que se utilizaba antes, se cambia en España, este cambio llega a México, llega a Perú, pero llega más tardíamente o no llega a aquellas regiones más alejadas de estos puntos. Sí, entonces ahí dice claro, de esta diferencia de, por ejemplo, del voceo, ¿no? Del característico voceo argentino, o sea, que ellos no dicen, por ejemplo, no sé, tú eres bonita, ¿no? Si ellos dicen, vos sos bonita. Entonces este vos, ¿no? Reemplazaría en este caso a la segunda persona, singular, al tú. Y algo que siempre me preguntan, ¿no? Y es que este uso del vos es exclusivo de Argentina y no. O sea, también no solamente es Argentina. Uruguay, ¿qué más? Es Uruguay y también muchos países de Centroamérica. Y no solamente Centroamérica, sino países también en América del Sur, Colombia, Venezuela, Perú mismo, Bolivia, ciudades que están un poco más lejos de la ciudad central, donde permanece el uso del vos. Sí. Entonces no es muy amplio, ¿no? Ya te digo, el fenómeno a estudiar o a entender se puede justificar tranquilamente por sucesos históricos y geográficos. Ahora, el vos argentino, claro, se acompaña también de este vos y este voceo que afecta al verbo. Sí, bueno. Que eso después no sé si tú lo quieres también mencionar, y quizás a los que nos escuchan o a los que nos ven, les puede llegar a interesar o no, ¿no? Pero bueno, que escriban y que nos digan si les interesa saber vale, vamos a ver, un poco más a profundidad esto. Si hay algunos comentarios, ¿no? Если вы нас слушаете, кто нас слышит, пожалуйста, поставьте какие-нибудь плюсики в комментариях,
последнем посте, чтобы мы видели, что нас слышно, видно, и что вы здесь с нами. Поставьте, пожалуйста, плюсики, если нас слышно и видно. Todavía no los tenemos. A ver. Así que bueno. Sí. Bueno, Irina. Hola, Irina. Vale, perfecto. Todo está bien. Да, если какие-то вопросы у вас есть по аргентинскому, по перуанскому вообще, по Перу, по Аргентине, почему угодно, пишите в комментариях, хорошо, мы в конце ваши вопросики все посмотрим. Vale, bueno. Entonces, ¿qué más? ¿Qué tenemos más? Yeísmo, ¿no? Yeísmo. Oh, yeísmo, yeísmo. ¿Cómo se dice? ¿Pollo o pollo? ¿O pollo? Oh, pollo. Me gusta este. Pollo. A ver, sí, bueno. el yeísmo es algo que, a ver, digamos, definamos el yeísmo, ¿no? Para las personas que saben el español, ¿no? Hay dos consonantes que representan este sonido de la Y, ¿no? Tenemos la Y y la doble L. Sí. O elle, ¿no? También como se le dice. Entonces, este sonido, que en principio hay una diferencia, ¿sí? Fonética, o sea, una tiene un sonido más de salida del aire más central, con una ubicación de la lengua más central y otra un poco más lateral, en donde, por ejemplo, si yo digo pollo pero con Y, se parecería más a un sonido de la I, ¿no? Como un pollo. Pollo. Bueno, en cambio, la Y, ¿no? Es con un sonido del aire un poco más lateral a la lengua. Un pollo. Pollo. Es como una lengua más relajada. Pollo. Este yeísmo sí existe, por supuesto, en Perú, en todos los países de habla hispana. Pero en Argentina, o mejor dicho, en el español rioplatense, ¿sí? Porque vamos a incluir también acá a los hermanos uruguayos. Sí. En el español rioplatense está aparece otro yeísmo, que es el yeísmo reilado. ¿Y qué es este yeísmo reilado? Es un sonido que se parece más a la Y. A la Y o a la Y, sí. ¿No? O a la Y. Y que, bueno, es más friccional, o sea, genera más fricción, ¿no? A nivel del paladar, en fin. Y que genera este sonido, ¿no? De la Y. Ese sonido bien estridente y muy, muy característico, muy peculiar de los hablantes rioplatenses. Entonces, bueno, basta escuchar, por ejemplo, no sé, a Lionel Messi, que es ahora el argentino representante de la cultura argentina y de la forma de hablar argentina, hablar, por ejemplo, no sé, en vez de decir allá, dice allá, ¿no? O en vez de decir, no sé, playa, va a decir playa. Playa, sí. Bueno, ¿y tú y tu familia, alguien en tu familia lo pronuncia así después de tantos años en Argentina o no? Buena pregunta. ¿Sabes que yo en Argentina, en los 20 años que viví en Argentina, nunca tuve la necesidad de utilizar ni el vos, ni tampoco el yeísmo, reilado, el y. Ni tampoco modificar las formas verbales para que me entendieran. Y eso también me parece un punto muy, muy interesante y muy bueno, porque muchas personas me contactan, ¿no? Queriendo estudiar el español argentino. Sí, y te dicen, esto no, ahora está a tope. Sí. A tope, sí. Está muy de moda.
no, mira, yo quiero estudiar el español argentino o el español rioplatense. Me parece correcto, me parece bárbaro, me parece genial, ¿no? Que se interesen por querer saber eh, estas diferencias, pero no es necesario. Si es que tú quieres ir a Argentina, ya sea de turismo o ya sea para emigrar o para vivir, por supuesto que no. Es más, para las personas que nos escuchan, es importante decirles que en Argentina y en Buenos Aires conviven una gran cantidad de colectividades de diferentes países. Bueno, de las más grandes son colectividades latinoamericanas, ¿no? Está la colectividad peruana, la colectividad boliviana, colectividad paraguaya, hoy en día muy, muy grande la colectividad venezolana, y así también Y reciben creo muchos que estudiantes. ruso también. Y ahora también Ahora sí. los hermanos rusos. ¿Y qué pasa? Claro, o sea, tienen una forma de hablar donde no usamos el vos, donde no usamos las formas verbales que ellos utilizan, que de hecho son pocas, ¿eh? Es poca la diferencia. ¿Y qué pasa? Claro, no hay necesidad de aprenderlo. Ellos te entienden. El tema está cuando uno quiere entender a un argentino, Eso sí. ¿no? Y ahí sí está bueno saber, ¿no? Ahí sí está bueno saber simplemente estas diferencias, ¿no? El cambio del tú por el vos, el cambio en los acentos de algunos verbos, en el uso del presente indicativo de segunda persona o del imperativo, pero son pequeñas cosas que, ya te digo, no se entiende cuando uno se comunica, lo entiendes por el contexto, sabiendo el español, digamos, tradicional o clásico, tranquilamente puedes entender a un argentino. Ya el problema está cuando ellos utilizan su famoso lunfardo, que Vale. son ¿Qué es? vocabularios, es vocabulario léxico propio del argentino, ¿no? Del habla coloquial, del habla, digamos, común, del día a día, entre amigos, ¿no? Donde, por ejemplo, en vez de utilizar una palabra tan internacional como autobús, ellos no ¿Cómo dicen será? autobús, ¿no? Ellos dicen, che, ¿sabes si pasó el bondi? Bombi. Bondi, Bondi. bondi, así es, el bondi. Entonces, claro, ahí es como que te quedas recalculando, dices, ¿qué es bondi? Sí, eso no se puede saber sin vivir ahí, ¿no? Allá. Claro, si viviera allí, allá, es lo mismo, no, se entiende también, allí, allá, Aquí, acá, sí. aquí, acá. Pero bueno, como te digo, hay algunas palabras del lunfardo que, bueno, que sí hacen que se dificulte un poco el entender a los argentinos. Sobre todo a un grupo etario específico, al grupo, sobre todo de los jóvenes, que suelen utilizar mucho este tipo de lenguaje, ¿no? Es decir, no un lenguaje tan formal, no un lenguaje tan cuidado, ¿no? Sino un lenguaje cotidiano del día a día. No sé, te pueden decir, por ejemplo, che, esto es una pavada, ¿Cómo? ¿no? Esto, ¿no? Es una Esto pavada es pavada, con V. con V. ¿Y qué es? Y tú dices, ¿qué? Y pavada, y te quedas pensando, ¿no? Yo pienso en pavo, como un ave, ¿no? Es lo mismo que yo pensé. Pero pavada, por ejemplo, es una tontería. Ah, vale. ¿Sí? Deja eso, es una pavada. O lo haces después, es una pavada. Como que es algo fácil, algo tonto, sin importancia. Bueno, claro que Eh, cada región tiene sus palabrotas, ¿no? sí. O también de esto de cambiar el orden de los diptongos.
Eso es A muy, muy ver, de ¿eso lunfardo. qué es? Por ejemplo, en vez de decirte, ¿dónde está el café? La Vale. cafetería, digamos, el lugar, ¿no? No sé, no sé, ¿dónde está el feca? Ah, café Feca. feca. Qué raro, ¿eh? A ver. O, por ejemplo, palabras como, no sé, a ver, otra palabra de lunfardo es morfar. Vamos a Morfar. morfar. Yo te digo, Anastasia, vení a casa y vamos a morfar juntos. No lo voy a hacer porque no sé qué es. ¿Qué me Bueno, propones? morfar es comer, almorzar, Vale. Ah, ¿no? Entonces, bueno. Entonces, sí, está bien. ellos dicen mucho, por ejemplo, oh, es la hora del morfi, Vale, vale. es la hora de comer. Ujú, vale. Bueno, esas palabras sí, yo creo que para el que va quizás a emigrar a Argentina o el que va, ya te digo, con una intención simplemente turística, a conocer un poco más la cultura. Sí, es interesante saber estas palabras, ¿no? Bueno, ¿y yo qué palabras argentinas sé? Bueno, en España tenemos un coche, en Argentina tenemos un auto, ¿no? ¿Sí? En Argentina, coche, también usan mucho el coche. ¿Coche también? Bueno, Sí. yo, yo qué sé es un auto, ¿no? Bueno, ¿qué Auto, más? por ejemplo, donde cambia Eso me mucho viene es de muñeca brava, ¿vale? muñeca brava. Bueno, por ejemplo, en Perú usamos mucho la palabra carro. Sí, carro también, sí, eso. Bueno, es Carro. como en inglés, ¿no? Viene de Claro, inglés, creo. sí, mucha influencia así del inglés, sí, sí, sí. Pero en Vale, Argentina no y vas a escuchar carro, en Argentina vas a escuchar coche. vale, qué raro. Bueno, y otra palabra que siempre la dicen es bronca. Me da mucha bronca. Todo pasa con esta bronca. Nunca he Che, escuchado qué esta palabra en bronca. España. Qué bronca, bronca. Suena tan raro. Sí, qué Sí. bronca, como decir, ay, qué... Ojo, puede ser bronca. En Perú utilizan, qué cólera, Perdón. cólera, Ah, cólera. Vale. qué cólera, ¿no? Y significa como qué rabia. Ujú, ujú, ujú. Bueno, perfecto. Bueno, ¿qué más que yo sé? Bueno, la maleta es... ¿Cómo es la maleta? Maleta, no, maleta, maleta. ¿No? Ah, ¿Hay? ¿sabes cuál es de muñeca brava, por ejemplo? Habrás escuchado la palabra mucama, No. ¿no? Mucama, ¿no? Se usa mucho. Se refiere a como a la sirvienta. Ah, bueno, ¿cómo dicen? A ver, a ver, a ver. ¿Cómo dicen? No, algo otro. No sé. Tengo que pensar. A ver. Mucama, y bueno, mucama también es una palabra que estaría dentro del mundo del lunfardo. Porque mucama, si no me equivoco, Chirusa, sí, dicen chirusa, chirusa. después chirusa, pero chirusa es como algo despectivo, Sí, sí, ¿no? O eso. sea, algo malo, ¿no? Como, es una chirusa, como es una Ujú. cualquiera, ¿no? Como que es una chica o una persona mala. Sí, eso. Chirusa, grasa, también usan mucho. ¡Qué grasa! Grasa, grasa, como grasa. Sí, como, qué grasa, ¿no? Significa como Vale, que, ay, qué feo, ¿no? Qué grasa. sí, qué Como, mierda, ¿vale? grasa, grasa también sería como para definir algo que no es de categoría, algo que no es de calidad, Ujú, como se dice en vale. español, que es de Una cuarta. cosa china, ¿no? Oh, hay cosas buenas chinas, ¿eh? Bueno, sí, como siempre.
los chinos ahora con el tema de los teléfonos, la tecnología, ahora ya no sé, antes quizás sí, pero ahora es discutible. Bueno, sí. Bueno, y si volvemos al tema de fonética, ¿qué más? ¿Qué tenemos más? Bueno, el sonido G, G, que en España suena Ajá. como G, como si tuvieras algo en tu garganta, ¿no? Y bueno, en Argentina, en la América Latina no pasa eso, ¿no? No, es muy difícil escuchar una G tan marcada, ¿no? Por ejemplo, nosotros en el alfabeto tenemos, ¿no? La letra G de guitarra, ¿no? Ujú. Eh, gitano, por ejemplo. Y fíjate, nosotros en la mayoría de países de América, de Latinoamérica, pronunciamos la G, ¿sí? De esta forma, ¿no? G, más suave, G, no G. Sí. Y ese sonido de la G más dura, tratamos de utilizarla para la letra J, Sí, por ejemplo, para que jarra, haya alguna diferencia, ¿vale? exacto, ¿no? Por ejemplo, jarra, jarrón, ¿no? Y ahí sí, puedes escuchar este G que es como más que viene de acá, ¿no? De la garganta. Bueno, pero en España no, no hay No, tanta diferencia, ¿no? Es lo mismo de en España siempre. dicen coger, tío. Ay, bueno, sí, y otra cosa que, bueno, mi favorita, ¿vale? Se trata de las letras V y B. Ah, Como dicen en los libros de español en Rusia, y no sé, en cualquier país, vale, que el sonido V no existe en español, que las dos letras dan el mismo sonido. Pero, y eso pasa en España, sí, es así, pero lo que veo, lo que escucho en Argentina, por ejemplo, en Muñeca Brava, que sí pronuncian la V como en ruso. sí, Vamos, sí, es venir. la V que, a ver, tampoco es tan notorio, o sea, no es una vamos, no es un tan entendible, pero sí, sí hay diferencia con, por ejemplo, al pronunciar barro o burro, ¿no? Ujú. Entonces, sí, hay una diferencia, hay un sonido más débil con la V, pero Bueno, que yo eso, no me daba eso pasa cuenta. entre vocales, ¿no? ¿Qué, Pero que yo perdón? no me daba cuenta, que yo no me daba cuenta, Sí, sí, para ti no, es que, algo, no sé, natural, normal, y para mí es claro, algo que lo noto, ¿no? y que, bueno, no fue hasta que tú me lo dijiste, que tú me lo hiciste ver, y que yo me quedé pensando y dije, oye, puede ser. Sí, Es bueno, verdad. luego te busco unos ejemplos, unos cortitos videos. Bueno, a ver, vamos a leer los comentarios, ¿no? Угу. Ирина спрашивает, sí, можете спокойно говорить со своим акцентом, ехать в Аргентину, Латинскую Америку, вас все поймут, и все будет отлично. Sí, valija, eso es para la maleta. Muy bien, perfecto. Спасибо, Valija. Irina. Ujú. Valija, valija, vale. ¿Qué significa qué bronca? A ver, ¿cómo dirías tú? ¿Qué ¿Qué significa? significa qué bronca? Ujú. A ver, vamos a poner un ejemplo. Eh, tengo que llegar a una reunión. Estoy tarde. Voy hasta la parada del autobús y justo pasa el autobús. No llego. Qué Y bronca. digo, qué bronca.
Да, бронка это у нас, оно вообще очень по-разному может использоваться, но это что-то плохое, да, что с вами случилось. Облом какой-то. Облом. По-русски говорим. En ruso diríamos облом. Hablón, ¿Conoces pensé que esa iban a, palabra, no? no, pensé que ibas a ¿No? decir bling, ¿Cómo? bling, Bin. bling. Se Ah, escucha blin. mucho, bling, da, Ah, da. blin. Sí, bueno, joder, ¿no? Bueno, se Vale. puede traducir también a eso, ¿no? Como un joder, bronca, qué bronca, joder, ¿no? Como, es una Bueno, expresión sí, la de una utilizan como emoción. te tengo mucha бронка, no sé, me Mm, das mucha бронка, и очень-очень по-разному. Они везде эту бронку пихают, как только что-то не так, сразу везде эта бронка вылезает. ujú. Sí, Vale, bronca perfecto. sí, es un sentimiento negativo, ¿no? De, como de Ujú. odio. No, no odio, pero bueno, algo negativo. Sí, y para algo positivo, ¿qué dicen? Bárbaro, qué bárbaro. Bárbaro, sí, bárbaro Y es. eso creo que también puede ser negativo o positivo, ¿no? Em, Depende de, no, no, no no. sé, No, del contexto. al menos en Buenos Aires, bárbaro lo puedes utilizar para expresar, por ejemplo, conformidad con algo. Por ejemplo, ¿no? Tú me dices, Diego, hoy la reunión es a las 3 de la tarde. Y yo te digo, bárbaro, Ah, como bueno, diciendo, como como, ok. confirmando, bien, ok. Uh-huh. Ujú, Pero también bueno, bárbaro puede ser una expresión para, para calificar algo como de bueno, muy bueno, ¿no? Por ejemplo, llega tu hijo de la escuela y dice, mamá, me fue muy bien en el examen, ¿no? Entonces dices, sí, qué bárbaro, bárbaro. ¿no? Como genial, ¿no? Vale, creo que en España es algo, bueno, qué barbaridad, ¿no? Es ¡Qué algo más barbaridad! negativo. Ah, sí, ahí sí, como para decir, como, sí, otra expresión que hace referencia a algo que sucedió y que suele ser de índole negativa, Sí, vale. ¿no? Como por ejemplo, Bueno, no sé, se accidentó, no sé, Ana, ¿no? Oh, qué barbaridad, ¿no? Qué sí, cosa algo mala, ¿no? negativo. Vale, y Irina también nos dice que en Guatemala se escucha V rusa. Eso, sí, la V rusa. En Guatemala Ujú. se escucha. Bueno, entonces sí que existe el sonido V en español, ¿no? Sí, y ahora siendo un poco más consciente de esto, y yo concentrándome más en buscar esa diferencia, se puede decir que tranquilamente el argentino ablanda más la B. Sí, Sí, bueno. sí, sí, sí. Eso sí. Yo hoy lo estuve cotejando y me sorprendí de esto. ¿No? Yo, es verdad, ¿no? No Bueno, sí, porque dicen. hay cosas que se notan solo si eres extranjero, ¿no? Sí, es un redescubrimiento para mí. Ese es algo muy lindo, ¿no? Que te regala el hecho de estudiar un idioma, de aprender otro idioma. Y es siempre la comparación, ¿no? Y el volver a analizarte a ti mismo en cuanto a tu idioma, cómo funciona tu idioma, cómo está estructurado tu idioma. Y por supuesto los sonidos también. ¿Mm? Sí, Eh, eso te abre y los ojos, ¿no? te abre antes, como se dice, ¿no? Antes tú veías el árbol, ahora puedes ver el bosque, amplías Sí, tu visión. Y bueno, el hecho de aprender un idioma, ¿no? Que se puede dar por tantos motivos, no importa cuál sea, ¿no? Yo creo que siempre va a ser una inversión positiva, una inversión para uno mismo, ¿no? Y para autodescubrirse. Es un viaje de autodescubrimiento. sí, así es. Bueno, ¿qué más? Ah, y otra cosa que noté yo.
y que te lo digo, ¿vale? A ver. La E, el vocal, la E, transforma el consonante en algo más suave, digamos. A ver, como ejemplo, ¿no? G, es Ejemplo, sí. más como en ruso, G. Ejemplo, por ejemplo, Ujú. a ver, arena, ¿no? Arena. Bueno, por ¿Cómo dirías ejemplo, arena? bueno, arena, sí, arena, ¿sí? re. Es más como en ruso, Ujú. es casi suave, ¿no? Y en Muy español suave, sería, sí, pues en España sería arena, sí, más abierto. más abierta, sí. Por ejemplo, Ejemplo, ejemplo. ejemplo, sí. Bueno, por ejemplo, en la letra E, al principio de una palabra, es muy evidente en personas de Centroamérica o del Caribe, digamos, de la región del Caribe, escuchar también la aspiración de la letra, en este caso E, ¿no? Por ejemplo, un venezolano de la región del Caribe no va a decir ejemplo, va a decir ejemplo. ¿No? No dice, no te va a decir, a ver, otra palabra. Ah, bueno, ejercicio, ¿no? Ejercicio. Es decir, ejercicio. Es como la aspira un poquito. Ejercicio. Bueno, sí, los cubanos lo aspiran también. Sí, también sí, sí, como te digo, Caribe Sí, suelen sí. mucho hacer esta aspiración. Mm, sonidos como la X también son interesantes analizar. Por ejemplo, excursión, Vale. ¿no? Bueno, con la Excursión. X cosas pasan también, sí. Se puede decir como excursión, ¿no? Y excursión también. Exacto, sí, sí. Por ejemplo, en Perú yo no he escuchado tanto, pero sí en Argentina, no marcar tanto la ese sonido, ¿no? Ex, sino más como una S, ¿no? Como excursión. ¿No? Sí, sí, sí. Eh, Eso pasa también en España, sí. ujú, Por ejemplo, la palabra texto o texto. claro, texto, ¿Cómo la pronuncias tú? no, texto. Texto. Sí. Pero es muy común escuchar el texto, ¿no? Texto, Texto. sí. Sí, ¿No? sí. Sí, a ver, la fonética española, que como la fonética de cualquier idioma, ¿no? Pienso que tiene su grado de dificultad y la pronunciación puede ser no exacta, similar o allegada a el ideal, pero en línea general se entiende siempre la palabra, ¿no? ¿Por qué? Por contexto, siempre el contexto ayuda. Así que, y encima para nosotros, ¿no? Que ya te digo, estamos acostumbrados a escuchar diferentes acentos de tantos países hispanohablantes, que es como que ya tenemos un oído, creo yo, entrenado para escuchar alguna distorsión quizás en en el sonido de alguna palabra o en el sonido de alguna letra. Mm, ya te digo, o sea, desde pequeños escuchamos o vemos videos, films de otros países, ¿no? Programas televisivos de otros países. Entonces, como que ya te acostumbras, es como un poco más globalizado todo ahora, ¿no? Pero eso también me hace acordar a un ejemplo que hablamos ayer, que era el tema del español neutro, Sí, bueno. ¿no? Como, porque tú dices, hoy, pero claro, tantos países, tantas formas de hablar diferentes, acentos diferentes, tonalidades diferentes, melodía al hablar diferente. Bueno, eh, ya desde hace un par de años es muy común ver megaproducciones internacionales, telenovelas, por ejemplo, donde participan actores de diferentes países y a quienes se les exige hablar en español neutro. Y aquí viene la pregunta, ¿no? ¿Qué es el español neutro?
Porque, ok, yo entiendo que hay ciertos sonidos un tanto marcados o fuertes de cada país, y esto lo que intenta es tratar de mutar, silenciar estos sonidos característicos de estos países, con el objetivo de encontrar un español que en lo posible no tenga acento. Qué difícil, ¿no? Y para nosotros, imagínate, ver ese tipo de producciones o de telenovelas suena artificial. Es decir, tratar de buscar un español neutro con omisión, con neutralización, digamos, ¿no?, de los acentos, para nuestro oído es antinatura. ¿Por qué? Porque no lo podemos identificar con ningún país. Sí, un español de aliens. Es un De español que no es... extraterrestres, ¿no? Sí. Algunos dicen, no, porque el español neutro es un español que busca imitar al español colombiano. Otros dicen, no, se asemeja un poco más al español mexicano. Pero no, un mexicano te va a decir, nosotros no hablamos así. Y un colombiano también te va a decir, nosotros no hablamos así. ¿Y por qué te pongo como referencia estos países? Porque se dice que son los dos países que tienen el habla un poco más neutral en cuanto a acento. O inclusive el peruano también, dicen, no, así tiene como menos distorsión de algunos sonidos. Pero al final todos tenemos un acento. Y eso está bien, porque es lo que nos identifica de alguna forma. Estos ejemplos, lo que uno trata de transmitir, ¿no?, con esto es que no hay un español en ese sentido correcto o perfecto, ¿no? Yo creo que por ahí ese sería mi conclusión, mi humilde opinión, ¿no? Siempre se habla de que el español que vino de la madre patria España, ¿no?, es el correcto, es el tradicional. Y yo puedo decir que sí, o sea, tradicional es, porque de ahí viene, ¿no? Pero también en la propia España hay tantos acentos y cada pueblo, cada ciudad tiene su propia impronta, su propio sello, su característica. Entonces yo creo que nada, ¿no? Frente a ese tipo de debate, yo creo que no vale la pena simplemente tratar de admirar y de disfrutar estas diferencias, ¿no? Sí, Que, ya te digo, lo importante sí va a ser la gramática, ¿no? Lo importante sí va a ser la ortografía. Eso me parece que es lo que uno debería buscar, ¿no?, al aprender el español. Eh, de hecho, yo mismo, por ejemplo, siempre trato de aprender más, autocorregirme, porque es complicado. Pero el acento, bueno, yo ya ni sé qué acento tengo. Y la verdad que tampoco me interesa mucho, ¿no?, tratar de concientizarlo. Tampoco me preocupo por querer hablar como peruano o como argentino, no. O sea, yo creo que nos entendemos, podemos comunicarnos, y lo que sí, bueno, trato de buscar las formas correctas, ¿no? Y las formas correctas vienen desde la gramática. La gramática es la base. sí, vale. Y pronto vas a hablar en español como con un acento ruso, ¿no? Y hay momentos, en los cuales me doy cuenta de que estoy empezando a incorporar el acento ruso. Ya pasa eso, vale. Eso lo único que va a hacer es enriquecer mi variedad de acento. Sí, bueno. Bueno, y en cuanto al argentino, lo que nos queda creo que es la entonación, ¿no? La entonación y, bueno, el alargamiento de los vocales acentuados, ¿no?
Sí, este alargamiento que... tónicos, digamos, ¿sí? tónicos, sí. Como, eso viene del italiano, creo. Dicen, dicen, hay teorías, hay estudiosos que dicen que esto viene de Italia, otros dicen que no necesariamente, porque hay otras regiones de Latinoamérica que también hacen este alargamiento vocálico, pero la diferencia está que, por ejemplo, en otros países de Latinoamérica que también alargan un poco las vocales, lo hacen con una intención. Por ejemplo, yo te digo, no sé, tú me dices, Diego, hoy a la noche, no sé, tenemos que hacer una lección, Vale. ¿no? Y yo te digo, Nastia, vemos, vemos, ¿no? Entonces, este alargamiento a propósito, lo que quiere dar a entender es una intención. Ya, ese Bueno, alargamiento, perfecto, ocurre en otros países de habla hispana. Pero claro, el alargamiento ese argentino no necesariamente quiere transmitir una intención, sino que es parte ya de su habla común, ¿no? Por ejemplo, a ver, bueno, yo diría que es más emotiva el habla, ¿no? En el, Argentina, emo- con más emociones, no sé, el- el ritmo, bueno, el ritmo, la fonética de la frase, sí, ¿no? Es sí, como sí, más expresiva, ¿vale? más ¿Sí? expresiva, y en ese sentido sí, es muy similar al italiano. Es, puede ser más como de olas, ¿no? El cantito, digamos, el ritmo que encontramos en la melodía del argentino, sí, es muy similar al italiano, ¿no? Por ejemplo, dicen, ¿y qué haces? Sí, sí, eso, ¿No? vale, sí. Entonces, claro, este cantito, esta melodía, sí, es muy parecido al italiano. Que los propios italianos es como que se sorprenden, dicen, oh, es como el italiano, pero español. Son los hermanos italianos, pero nacidos en Sudamérica. Y, Bueno, y, y, ahora, y no es por nada, ¿no? ahora en Argentina hay muchos italianos también. Siempre, siempre hubo, bueno, siempre no, digamos que hubieron oleadas migratorias. Y la más importante fue a finales del siglo XX. O sea, estamos hablando de finales de 1800, principios del 1900. Y, y esta migración italiana, que la mayoría fue del sur de Italia, que desembarcaron en Argentina, y también desembarcaron en países cercanos, ¿no? Uruguay, Brasil, pero sobre todo en el puerto, sí, de Buenos Aires. Eh, Eso también fue un gran aporte y yo creo que sería erróneo no considerar eso como un aporte a la modificación de su habla. Lamentablemente, no, en esa época no se podían hacer grabaciones o audios, ¿no? Porque hubiese sido tan interesante poder saber si ya desde esa época había ese tipo de cantito al hablar. Pero yo creo que sí, yo creo que hace un poco también a la influencia de la forma de hablar del argentino. Total, el argentino, al menos el porteño, el de Buenos Aires, o sea, yo te puedo decirte que de 10 amigos argentinos, 8 son de apellido italiano, ¿no? Sí, Y eso es la son, cosa. Sí, si hablamos sobre la muñeca brava, casi muchos actores tienen el nombre italiano como Marcello Mazzarello o qué más. sí, de No sé, Mello, Di no sé, Carlo, Di ¿sí? Carlo, sí, Di sí, sí, Carlo, sí. no son De Carlo, son Di Carlo, ¿sí? Como un Bueno, en la apellido, selección ¿no? de fútbol de Argentina lo puedes ver, fíjate, ¿no? El técnico, Scaloni, Messi, otro jugador, Di María. Sí, también eso, sí, Messi. Eh,
Con doble S porque en las palabras españolas doble S no se usa. No, ¿Sí? doble S no se usa. Dybala, ¿no? También. O sea, hay muchos jugadores. Sí, 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 Ahí sí. te das cuenta, la selección argentina de fútbol parece la selección italiana de fútbol. Sí. Bueno, bueno, ¿qué más? ¿Algo más? Mi lista está Hoy, acabada. ¿Y la tuya? hoy, por ahora, o sea, yo creo con respecto a fonética, sí, lo más importante a mencionar de la fonética argentina es el yeísmo reilado. O sea, el pollo, llamame, ¿no? Llave. ¿No? Entonces, esa letra Y, ese sonido, es lo más característico y es lo que hace que si estás en un aeropuerto internacional, sea claramente identificable el argentino o el uruguayo, ¿no? Quizás si tú no escuchas ese yeísmo reilado, puedes llegar a confundirte con, oh, es peruano, o es mexicano, o es ecuatoriano, ¿sabes? Pero cuando escuchas la Y, ya está, es o rioplatense, o argentino o uruguayo. Y ya si nos vamos con la fonética que diferencia la España, ¿no? De otros países hispanohablantes, sí, el ceseo, yo creo que también es algo, es lo que por ahí más nos diferencia. Sí, eso. Sí, vale. Bueno, итак, chicos, если у кого-то какие-то еще вопросики есть, пишите в комментариях, мы ответим. Что, может быть, вы хотите что-то про Аргентину просто, как про страну спросить, про Перу, про культуру, про что угодно. Можете, пользуйтесь возможностью спросить у нашего человека мира, который и там пожил, и теперь в России живет. Que nos digan si alguno de las personas que están aquí presentes han viajado a un país de habla hispana o tienen algún amigo Да, argentino. sí, vale. Расскажите нам, кто-нибудь из присутствующих был в Латинской Америке где-нибудь? Ну, в Испании тоже, конечно. Но мы сегодня топим за Латинскую Америку, поэтому напишите, кто был в какой-нибудь латиноамериканской стране или кто-нибудь собирается, если да, в ближайшее время. На ПМЖ или de ¿Y visita. tú, Nastia, has estado Sí. en España o en algún país hispanohablante? Bueno, sí, he estado en España 4 veces. Y ¿En en qué ciudad? Latinoamérica todavía no. ¿Sí? ¿En qué ciudades? Bueno, 2 o 3 veces en Barcelona, en Madrid también, en Valencia, en Toledo. Sí, creo que ya está. Ah, bueno, Y diverso, ahora, diverso, y ahora, mi, diverso y ahora mi sueño es visitar el norte, el País norte, Vasco, bueno, vasco, y el oh. sur también. Sí, Andalucía y País Vasco. Escuchar un poco y ahí del euskera, ¿no? Por ahí por Oh, Navarra, sí, esa qué zona. lengua, ¿no? Qué rara. Nadie sabe de dónde proviene, ¿no? Sí, rarísima, rarísima. No, no. Yo tengo una alumna que está preparando el DLS1 y que estuvo haciendo una Ajá. rotación ahí en la zona de Navarra. No me acuerdo qué universidad, pero ella me decía que sí, que no, el euskera me dice es algo indescifrable. No, no, no. Sí, Lo sí, sí, escuchaba es una tanto, pero es cosa, algo único. No, no. sí. Solo hay una lengua euskera en su familia de lenguas. Bueno, Irina nos dice que ha estado en Argentina, Guatemala, México y España también. Qué bueno, ¿eh? Ajá. Perfecto. Hace más que 15, hace más que 5 años estuvo en Cuba. Vale, perfecto. Quiero visitar México, pero ahora no puedo hacer eso. Ujú. Bueno, Qué lindo que un idioma te pueda abrir las puertas a tantas culturas, sí. porque la cultura española es una, ¿no? Y la cultura de Argentina es otra, y viajas un par de kilómetros y ya estás en, no sé, en Bolivia y en Perú.
Y con un solo Sí, idioma puedes recorrer tantos países. sí, el español abre todo el mundo, ¿no? Bueno, Alona nos dice, vivía en Barcelona, pero la mayoría de los amigos son de Argentina. Vale. Ajá. Y bueno, argentinos siempre, en todas partes del mundo. Que viva la Argentina, ¿no? Por Ah, bueno, supuesto. y Acá, una cosita acá, que te quería que viva preguntar. Argentina. Sí, bueno, y yo solo tengo esa de Tengo España. eso Bueno, y tengo y el también de... esto. A ver si Ajá. Bueno, Buenos Aires, vale. está Buenos Buenos Aires. Aires, fútbol, Río. ¿La extrañas? ¿La echas de menos? Sí, Sí, por mucho. supuesto, sí. Buenos Aires es, eh, a ver, como ciudad es espectacular. Otra expresión muy argentina, espectacular. Bueno, eso también se usa en Eh, España. pero, por ejemplo, en Perú, Chile, Bolivia, no, espectacular es muy, No sé. muy, al menos en Sudamérica, muy de Argentina. Ujú. No, como ciudad es muy particular, es única. eh, es una ciudad que te ofrece no solamente las posibilidades culturales, no solamente eh, Gastronómicas. gastronómicas, por esto que te decía, de que no solamente vas a encontrar gastronomía argentina, sino vas a encontrar gastronomía de todas las colectividades. O sea, hablar de Argentina es hablar, por ejemplo, de amigos con apellido italiano, amigos con apellido español, muchos amigos judíos. Y es que la colectividad judía en Argentina es de las más grandes en el mundo. ¿Y O sea, armenios? creo que después de Estados Unidos, Argentina es el país que más acogida ha dado a los judíos. Armenio, por Creo que supuesto. hay Yo, muchos, ¿no? yo estudié, sí, sí, sí. Yo estudié con una amiga de apellido Petrosian. Sí, eso. Y estar en Buenos Aires es una ciudad tan cosmopolita, es una ciudad que se ha enriquecido o ha sabido enriquecerse gracias a todos los migrantes que han llegado a esta ciudad y conviven en perfecta armonía. Perfecto, por supuesto que siempre hay, ¿no? Ese chiste, ese juego de, porque no sé, mi cultura o mi comida es mejor, tu comida no tanto, pero es algo sano, ¿no? Yo siempre son comparativas sanas porque al final todos terminan conociendo un poco del otro. Y a mí en Argentina, como representante de mi colectividad, digamos, como peruano, eh, tuve suerte, ¿no? De dar a conocer a mis amigos, a mis colegas, un poco de la cultura peruana, ¿no? Y que Perú es más allá de solamente Machu Picchu, ¿no? Que es lo que más se conoce en el mundo, que Perú es más allá de los incas, ¿no? Que también hay tantas cosas. Entonces, Buenos Aires es única, Buenos Aires es una ciudad hermosa que yo invito a que la conozcan. Tienen que pasar por Buenos Aires, tienen que sentir el alma de Buenos Aires. Y si por ahí me preguntas qué es lo que quizás puede representar más de cerca esa alma porteña, esa alma de Buenos Aires, yo te diría que escuchen tango. El tango es esa expresión cultural que mejor transmite el sentimiento bonaerense. El tango es esa cosa pasional, es esa cosa melancólica, es esa cosa también de ritmo fuerte. Y Buenos Aires, yo diría la Buenos Aires. ¿Y por qué con un la? Porque para mí Buenos Aires es femenina. Buenos Aires es una ciudad femenina. Es Ujú. encantadora. Es encantadora. Y queda para descubrir mucho. Yo estando 20 años nunca me cansé de descubrir cosas nuevas. 20 años es toda una vida.
Y siempre me sorprendió, siempre me siguió sorprendiendo. Así que Buenos Aires Ay, sí, qué es sueño. hermosa ciudad. Sí. Un día, pues, claro que la vamos a visitar, ¿no? Sí, por Quizá supuesto, por juntos supuesto. con tú y con Elena, ¿no? Vamos ahí con Lena, vamos todos a disfrutar, a comer un buen asado argentino, que la carne argentina está La corroborada, carne, sí, ¿verdad? es eso, justo eso en lo que Es, estoy pensando. La no es carne. la carne, es la carne, con Sí, mayúsculas. hay carne y hay la carne con Y mayúscula. ahí la carne, sí, no, Argentina es muy divertido, es una ciudad que no duerme, es una ciudad muy europea, es verdad, es muy Que europea, tiene tiene una pingüinos también, arquitectura. ¿no? Es Argentina tiene pingüinos en el sur, por Sí, al supuesto. sur. Sí, sí, sí. No, hay mucho por descubrir. Yo me estoy tratando de limitar solamente a describir Buenos Aires, porque Argentina es más que Buenos Aires, por supuesto. Bueno, Argentina es, wow, es una diversidad geográfica, natural, eh, con su propio acento también. Cada ciudad tiene su propio acento y eso no lo hemos analizado hoy, ¿no? Porque quizás es lo menos conocido de Argentina. Pero te acuerdas, no sé si viste el video de ayer que te envié del el acento cordobés, por ejemplo, ¿no? Sí, 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 cuéntanos eso, por favor. Que uno escucharía eso y Imítalo. diría, eso no es argentino. No, eso es argentino, por supuesto, también. Pero es un acento de una ciudad, de una provincia, que esta provincia es la provincia de Córdoba. La provincia que queda a ¿qué será? 8 horas más o menos en tren desde Buenos Aires hacia el lado oeste. Es una ciudad que está rodeada de montañas, ¿sí? Tiene sierras, hermosos paisajes, hermosos paisajes. Y la gente ahí en Córdoba es muy alegre también, es muy alegre y tiene un acento tan peculiar, que ya de solo pensarlo me río. Yo Pero no, no también. por burla, ¿no? No por burla, sino porque la verdad que es muy característica eh, y es muy difícil tratar de imaginarlo como una persona cordobesa puede estar enojado, ¿no? Porque con esa forma de hablar es como que todo cae No se bien, como puede. que tú eres bueno, ¿no? Sí, no se puede, no se puede. No, no, sí, por favor, sí, los invito a que busquen en YouTube, pongan, googleen cordobés argentino o argentino cordobés. Van a encontrar ¿Nos das un muchos videos. ejemplo, porfa? Es que Mientras yo no, estás pensando, no, в es que двух no sé qué словах, в двух decirte. словах на русском расскажу, да, что есть регион Кордова в Аргентине, где очень специфичный акцент. И я его вчера первый раз услышала и очень долго смеялась. Они говорят, как будто заикаются, они повторяют вот эти слоги несколько раз. A ver, un ejemplo. Потом скину видео, посмотрите. Смешно. Qué difícil. Ayer que me quedé con ese acento hablando contigo y después empecé a hablarle a Elena con el acento cordobés y Elena me miraba diciendo, ¿qué estás hablando? No, pero el cordobés habla algo así como estoy hablando yo ahora. Sí, habla un poco con algunas letras arrastradas y tiene como ese cántico así un poco entre largo, ¿no? Un poco a largo, un poco con las letras y un poco que las entre cortas. Y también suele apagar mucho las S, no pronuncia la S. Y tiene sus propias palabras, ¿no? Como por ejemplo, culiao. ¿Qué haces culiao? ¿Cómo andas culiao? Y otras palabras más. Vale. В общем, да, они смешно тянут. Потом покажу вам, скину видео, как они разговаривают. Vale, algunas preguntas. A los argentinos de otras regiones no les gustan mucho los habitantes de la capital. Si es así, ¿por qué? A ver, es una pregunta. A los Oh, qué buena argentinos de otras pregunta. regiones no les gustan mucho los Les voy a, habitantes de la capital.
¿Quién preguntó eso? ¿Quién preguntó? Por favor, quiero saber. Alona, que participa Aliona, en mi maratón. Bueno, Aliona, mañana nos vemos. Sí, Alona, sí, como Elena, Alona, perdón. Alona. Sí. Alona, te voy a contar una anécdota. A ver, En el 2010, fue 2010, hice un viaje al noroeste argentino. Ahí hay provincias que se llaman Tucumán, Salta, Jujuy, y también pasé por Santiago del Estero. 4 provincias argentinas. Y claro, cuando llego, ¿no? La gente te queda un poco mirando, como, ya más o menos por la forma de vestir, te dicen, este es capitalino, ¿no? ¿De dónde venís? De Buenos Aires. Ya, como que me quedan mirando un poco con recelo, ¿no? Como con cuidado. Y yo digo, no, pero yo soy peruano. Ah, oh, todo eso bien, cambia perfecto. las cosas, ¿no? Sí. Vale. Y me dice, no, porque los porteños, ¿no? Son así, los porteños. Y yo me reío, ¿no? Yo me río porque sí, tienen sus cosas buenas como sus defectos, como cualquier Obvio. ciudadano, ¿no? De cualquier país. Pero sí, hay un cierto recelo, hay un cierto prejuicio, ¿no? Del bonaerense, hacia el bonaerense, por parte de la gente de las provincias. Eh, y yo esto también te lo puedo trasladar, no solamente a Argentina, te lo puedo trasladar a otro país. Si hablo de mi país, por ejemplo, de Perú, ocurre exactamente lo mismo. O sea, en las provincias se cuidan mucho de la gente de la capital. Quizás debe ser porque la gente de la capital está un poco contaminada, ¿no? En cuanto a sus valores, a los valores humanos. En línea general, quizás la gente de los pueblos o la gente de las provincias alejadas de las capitales son gente más humilde y que vive en base a principios más sólidos, no contaminados. Y sí, en Perú ocurre exactamente lo mismo. Entonces, yo rápidamente entendí esto, ¿no? Que en Argentina también funciona igual. No tiene por qué ser diferente. Más bien aprovecho y te pregunto a ti, si Alona, y a ti también, Nasia, ¿no? Si esto también ocurre aquí en Rusia, esto de que, por ejemplo, Pues alguien que... clarísimo, que a nadie les gustan los moscovitas. Y en mi ciudad natal, en Tver, que está a 200 kilómetros hasta el sur o hasta el norte, Al norte, ajá. pues son solamente 200 kilómetros a todos no les gustan los moscovitas. Siempre dicen, ay, son moscovitas, han comprado todas nuestras dachas, casas de campo, ¿no? Porque tienen mucha guita. Mucha guita, la guita. Sí. Bueno, ¿qué sinónimos tenemos para el dinero? Dinero, la guita, la pasta. La ¿Sí? ¿Qué más? pasta, mm, hay una que la tengo en la punta de la lengua. Para guita, hay otra, no me acuerdo, pero hay otra también que Sí, se usa mucho. Pero sí, ¿cuántas palabras debe haber para dinero en cada país? sí, hay mucho. Bueno, entonces sí que pasa en todo el mundo, creo. En todos Ujú. los países. Da, Leona, это Perdón, у них происходит... perdón, me estaba acordando Sí, sí, con sí. el dinero Plata, mango. sí, también. Mango, Plata. ¿Qué? ¿Perdón? los mangos. Mango. Sí, mango, Mango. sí, sí. ¿Cuántos Mm. mangos tenés encima, ¿no? O sea, ¿cuánto dinero tienes encima, ¿no? Y ¿Es mangos algo también. argentino? No, también sabes que se usa en Perú. Yo lo he escuchado. Yo he escuchado. Ya no se usa tanto en Perú, pero
yo perfectamente a mis tíos, por ejemplo, estamos hablando de gente de 50 años para arriba, tranquilamente he escuchado esa palabra, los mangos, mangos. ¿Cuántos mangos? Qué ¿Cuántos interesante. cocos? También, cocos. Cocos, cocos, Sí, mangos, sí. plátanos, ¿no? Cocos, cocorocos. No, plátano no, pero mango y cocos sí. Vale. Ajá, bueno, plata, ni un mango, dicen. Irina Y nos también, dice, ni un mango, dicen. ni un mango, no tengo ni un mango. Ni un Mira. mango. No tengo. Otra palabra que se usa que utilizan frutas es, por ejemplo, piña. Piña, La también. piña, ¿no? Que Vale. es el ananá, ¿no? Ananá o piña. Por ejemplo, en Argentina lo usan como sinónimo de un golpe, ¿no? Por ejemplo, hey, cállate, o te doy una piña, Ajá, o sea, te doy un vale. golpe, ¿no? Ujú. O, por ejemplo, también típico, dicen, no sé, che, ¿qué te hicieron? ¿Qué pasó, no? Me recagaron a piñas, por ejemplo, ¿no? Ajá, Me re, ¿no? vale. Encima Lo re, no apunto, es... lo apunto, ¿vale? Ajá, perfecto. Bueno, еще если какие-то вопросы остались, давайте. Мы уже почти 1,5 часа болтаем. Класс. Пишите ваши вопросики, если остались. Bueno, ¿algo más? Algo Creo mucho más, que hay mucho, ¿no? Yo no sé, hay mucho, sí, hay tú mucho que tienes que hablar. dosificar, yo no sé, hay tanto para hablar. Sí, vale. Creo que dentro de unos 5 minutos ya estamos, ¿no? Bueno, Perfecto, perfecto. Bueno, vamos aprovechando quizás para hacer una reflexión, no sé qué te gustaría a ti decir. ну что, я надеюсь, что у нас здесь много сегодня было присутствующих, что вы для себя что-то новое узнали, что-то поняли. Если не поняли, то это повод тренировать свой испанский, да, восприятие на слух. И если кто-то еще надумал вдруг присоединиться к марафону моему по произношению, на котором мы тренируем испанский вариант, не аргентинский, пока что, мы об этом можем подумать в следующий раз, да, что-то придумать аргентинское, если будет запрос на это. Кто хочет потренировать свой испанский, пожалуйста, у вас сегодня еще до конца дня есть время присоединиться. У нас уже собралась там теплая дружная компания, и еще пара местечек остается, так что сегодня до 12:00, пожалуйста, еще можете записаться. Пишите мне тогда или комментарий, или в сообщении. Вы знаете, где меня найти, у меня ссылка на мои личные сообщения в шапке есть. Bueno, otra pregunta, a ver, para peruanский, испанский. Bueno, Irina quiere saber algo más sobre el español peruano. Ajá, por ejemplo, qué Sí, palabras, bueno, expresiones, sí, ajá. forma de hablar del peruano, del limeño, porque también, ¿no? Acá hay que diferenciar entre el limeño, la persona de Lima, a las personas que viven en otras ciudades, que ahora me estoy acordando, así como en Argentina, ¿no? Tenemos el cordobés argentino con una tonada completamente diferente al de Buenos Aires. En Perú hay también una ciudad que se llama Iquitos. Esta ciudad queda en la parte amazónica del Perú, o sea, en el Amazonas peruano, en la selva peruana. Y tienen también un tono un acento muy parecido al cordobés argentino. Y vuelvo a lo mismo, ¿no? O sea, hay muchas influencias de los habitantes de antes de estos lugares, en fin, es muy diversa las formas de hablar en cada ciudad. En Perú, en general, por ejemplo, una característica del habla en general del peruano es que usamos mucho, o nos gusta usar mucho,
los posesivos. Por ejemplo, ¿no? En vez de decir, acá está la taza, ¿no? La Vale. taza, decimos, acá está mi taza. Ah, vale, eso es algo como en inglés, ¿no? Que Ujú. usan siempre, yo, ¿cómo dicen en inglés? Ya no lo sé. Bueno, Mm. siempre hay un pronombre, ¿no? Hay un pronombre exacto. I'm going No to sé, my ¿no? bed. Voy a llamar a mi mamá, ¿no? No dice, voy a llamar a mamá. Ujú. Que en Argentina, de hecho, usan mucho, no usan mucho no suelen usar esto, el posesivo, sino usan directamente el artículo o sin artículo. Pero en Perú no, en Perú es, voy a llamar a mi mamá, ¿no? ¿No? Tengo Sí, que creo hacer que mi es una tarea. influencia de inglés del norte, de Debe los ser, Estados sí, Unidos. Sí, debe ser. Debe ser, sí, sí, sí. Y eso que estamos lejos, pero fíjate, puede ser que sí. haya esa influencia. Pero Otra, en general el peruano es más clásico, ¿no? Más sí, neutro. sí, sí, sí. Bueno, es por lo que te decía, ¿no? Porque digamos que toda la evolución del castellano siempre se llegaba primero a estas grandes ciudades, ¿no? A estos grandes virreinatos, al virreinato de Lima y al virreinato de México. Entonces toda la literatura con estas transformaciones, ¿no? Primero llegaba aquí y ahí después se iba diseminando a los otros países. Eh, por ejemplo, en Perú la gente le gusta usar mucho los diminutivos. Ujú, vale, como ¿Y por hito, qué, no? Como Hito, ¿no? Como, no sé, en vez de decir Diego, Dieguito, ¿no? Este es amiguito. mi campera, camperita, ¿no? Toma, Ujú, ¿no? Por ejemplo, toma el té, ¿no? Toma el tecito, ¿no? ujú, Y hay este uso un poco ya como eh, es insuficiente porque es como que siempre necesitan usar el diminutivo. Yo creo que es porque hay esa necesidad de querer transmitir como delicadeza, como amistad, transmite de alguna forma esa cercanía, ¿no? Como un poco también como de respeto, inclusive, ¿no? Y no querer caer mal al otro. Entonces, en esa intención de querer caer bien, ¿no? O sea, de simpatizar con la persona, es muy común usar los diminutivos. Hablo de una experiencia, y esto no solamente en Perú, esto también en Ecuador, en Bolivia, mucho. Por ejemplo, en la universidad, en la cátedra de cirugía, donde yo formaba parte, llegó una colega de Ecuador, ¿sí? Para hacer un posgrado. Y esta colega de nombre Michelle, cuando empezó a atender a los pacientes, yo escuchaba que ella hablaba mucho con diminutivos y me hacía acordar mucho a mí mismo, porque claro, o sea, yo después fui consciente de que usaba muchos diminutivos. Eso ya después yo lo fui un poco como restringiendo, ¿no? Pero ella usaba mucho los diminutivos. Por ejemplo, entraba una señora, ¿no? Entonces, para caer bien, para simpatizar, de alguna forma para tranquilizar también a esa paciente, ¿no? Entonces le decía, no, ceñito, la señora, ¿no? Ceñito, no, esto es algo chiquito, un problema sí. dental, por ejemplo, ¿no? No, esto es un problemita, por favor, deme un segundito, ¿no? Deme un Vale. segundito que voy a preguntar al doctor. Bueno, Entonces, claro, sí, es como la palabra ahorita, que viene de México, de mexicano. bueno, el Ahorita, ahorita, que ¿no? significa Ahorita. nunca. Ahorita lo hago, que nunca lo hará. Sí, sí. Bueno, en Perú usamos mucho el ya. Vale, Eh, sí.
¿Puede cerrar la puerta? Ya. Ya. Pero, por favor, cierra la puerta. Pero nunca. Sí, ya, ya. Ya, ya, ya. Ujú. Ya lo hago, ya lo hago. Sí, sí, sí. Y la persona dice, pero ¿por qué me dices ya? Bueno, pero sí, el diminutivo es muy, muy, muy usado en Perú y también en Bolivia y en Ecuador. Sí, vale, perfecto. А ver, про перуанский узнали, да? Ну, что с перуанским, просто в чем суть? В том, что перуанский сам по себе, он не такой отличительный. В нем нет стольких отличительных особенностей, как в аргентинском. Поэтому, ну вот, по крайней мере, в плане фонетики. Поэтому мы про Аргентину сегодня в основном. Gracias por esta oportunidad para escuchar mi idioma extranjero favorito. Vale, de nada. De nada. Bueno, y yo quería preguntarte otra cosita, es por qué añaden el artículo en la para un nombre, como la Gloria, la Cholito, como dicen en Venezuela. Porque normalmente no usamos los artículos con los nombres, ¿no? Sí, sí. Bueno, el uso del artículo, en este caso definido, ¿no? O determinado, lo, la Anastasia, ¿no? El Diego. Sí. No es de uso exclusivo solo en Argentina. También se escucha en Perú, por ejemplo, y en otros países también de América Latina. Y está como más circunscripto, relacionado con las personas de un estrato social menor, o mejor dicho, de un menor nivel educativo, ¿no? Ah, bueno. De esferas sociales, digamos, de no buen pasar económico. Por supuesto, esto no generaliza a todos, ¿no? Porque hay gente que es muy humilde y que habla de manera correcta, pero sí en los barrios, por ejemplo, ¿no? En las zonas de los suburbios, en las zonas que están un poco alejadas de la educación, eh, o por ahí no hay una preocupación por un buen nivel educativo, sí, se escucha el uso del artículo con el nombre, lo cual es incorrecto, ¿no? No es Vale. propio del habla culta y eso de hecho se critica y hasta inclusive hay burlas, ¿no? De las personas que hablan de forma correcta, que cuando quieren hablar como las personas que digamos que son de estos grupos sociales, a propósito imitan, ¿no? Con el artículo, ¿no? Ah, sí, porque la Jenny, por ejemplo, ¿no? O porque el Kevin, Ujú. ¿no? Bueno. Sí, Entonces creo sí, que sí, en la serie eso está hecho a propósito, porque sí, las sí, chicas sí. salen de... Sí, Claro, claro, bueno, sí. sí, sí. Argentina. Ajá. Argentina es la patria de mi ídolo Ernesto Che Guevara. ¿Quién dijo eso? ¿Quién? Iván. Hay un Iván. hombre. Sí, Wow, está presente. Qué lindo, ¿eh? qué buen referente. Comandante Che Guevara. ¿Sí? Eh, bueno, el Che Guevara sí es sabido que es muy conocido a nivel internacional, ¿no? Pero acá en Rusia, la verdad que me ha sorprendido mucho ver mucha gente que es allegada a los principios del Che Guevara. A mí particularmente, yo lo encuentro muy cercano en cuanto a mis principios como doctor, ¿no? Como médico, porque él fue médico. Y él, por ejemplo, vivió un tiempo en Córdoba, en esta provincia que te digo, ¿no? Ujú. En Córdoba, hay una casa en Córdoba de él. Yo tuve la suerte de ir a conocerlo, a visitarlo, esa casa. Y sí, un hombre, digamos, de principios también muy sólidos, que conoció, recorrió gran parte de la Argentina rural, ¿no? De los pueblos argentinos también, para ir conociendo un poco más también de la medicina, ¿no? Yo creo que en Argentina
hay dos personajes que influencian mucho a la gente del campo de la salud, ¿sí? A los que estudiamos medicina o alguna carrera médica. Uno es Che Guevara y el otro es Favaloro, el doctor Favaloro, René Favaloro. Por ahí, Iván, No si a lo ti te conozco. interesa buscar información acerca de él, también te lo recomiendo, el doctor René Favaloro, un médico del siglo XX, ya falleció este doctor, cardiólogo, argentino, y que fue uno de los que hizo un gran aporte a la comunidad médica internacional, y es que él fue el primero en crear el bypass cardíaco, esta técnica de bypass coronario, ¿no? Cuando se infarta un corazón, digamos, cuando muere Sí. una parte del corazón, y para poder darle sangre a esa parte del corazón, bueno, hay una técnica, ¿no? Que lo que hace es que por medio de una arteria, una vena en este caso, hacen un puente, un camino alterno. Bueno, eso lo desarrolló el doctor René Favaloro, eh, y por eso es un gran referente también para el argentino, no tanto por sus conocimientos médicos, sino por cómo, o sea, de sus principios como médico, porque él también fue un médico que se formó mucho en el área rural. Él decía que la medicina hay que aprenderla afuera, en el campo, sin tecnología, ¿no? Sí. Aprender a ver, aprender a escuchar, a sentir, a observar, ¿no? Y en base a eso hacer un diagnóstico. Y después, bueno, si tienes acceso a tecnología, puedes tú confirmar tu diagnóstico. Pero hoy en día, bueno, la tentación de cualquier profesional es siempre, listo, vamos con los aparatos, hacemos el diagnóstico rápido, y no desarrollan ese arte, que es el arte del diagnóstico, ¿no? Del Del análisis, Doctor la House. observación. Bueno, por poner un ejemplo, ¿no? Del Doctor House. Exacto. Sí. Es como Eh, un detective médico, ¿no? exacto, como un detective, muy bien definido, un detective médico. Y bueno, el doctor Favaloro hizo eso, ¿no? Recorrió también ciudades, pueblos de Argentina, y después ya viajó a Estados Unidos. Ahí fue donde él, bueno, se siguió capacitando y desarrolló esta técnica. Pero es un orgullo argentino y un orgullo latinoamericano. Así que bueno, Ernesto Che Guevara, René Favaloro, sí, los grandes personajes de la cultura argentina. Sí, gracias por la canción. Bueno, de nada. No soy una buena cantante, pero bueno. Irina nos dice que también conocemos a Eva Perón, no solamente a Che Guevara. Bien, Eva Sí, Perón, Evita otro Перон. gran personaje. Sí, Ирина, а вы смотрели фильм с Натальей Орейро про Евиту Перон? Санта Эвита называется. Он вышел в прошлом году, кажется. Ну, короче, недавно вышел. Смотрели сериал? Ну, не сериал, да, как мини-сериал. Несколько серий, это фильм. Я смотрела, ну что скажу, конечно, история жуткая. La historia es un poco espantosa, ¿no? La Ajá. de Evita, como Y el Evita, cuerpo a Evita hay la mitad de la población que la quiere, la mitad de la población que la critica. Por supuesto, bueno. en todo personaje político, ¿no? Siempre hay unos más, otros en contra. Pero Evita, bueno, sí, hay que reconocer que si tú recorres Buenos Aires y sobre todo el conurbano bonaerense, el conurbano sería como las afueras de la capital federal, puedes encontrar muchos hospitales, grandes hospitales de alta complejidad, con el nombre de Evita, o donde ella, bueno, estuvo presente, ¿no? Y que ella abogó, es decir, que ella colaboró y que ella incentivó a que se pueda, a que la gente, la población, pueda tener acceso, ¿no? A una salud pública y gratuita, que digamos que esa
esta idea, esta ideología, es la ideología del justicialismo, ¿no? Ese es el nombre del partido político, justicialismo, que después, bueno, algunos lo pasó a llamar como peronismo, ¿no? Es decir, el nombre del presidente Juan Domingo Perón, que Juan Domingo Perón, bueno, fue el esposo, ¿no?, de Eva Perón. Evita, sí, Evita es muy querida por gran gente de la población argentina, y otros también, bueno, la critican. Y, bueno, es válido, ¿no? O sea, cada uno da su punto de vista. Sí, ¿y tú viste la película esa de Natalia Oreiro, Santa Evita? No, ¿No? no sabía que había una película. Sí, sí. La voy a Bueno, buscar, la voy a buscar. bueno, Natalia, como siempre, está maravillosa, pero no me gusta nada que la gran parte de la película solo estás mirando su cuerpo, como no es un cuerpo en realidad, sí, es un muñeco, pero bueno, no es, me gustaría más verla viva y activa que, Claro, claro. que la que está tumbada como, bueno, un cuerpo. Yo Pues estuve, bueno, Elena también, con Elena fuimos al cementerio de la Recoleta, que es donde están los restos, ahí descansan los restos de Evita Perón. El Museo de la Recoleta es un, perdón, el cementerio, museo no, el cementerio. Cementerio de la Recoleta, que es un cementerio donde pueden encontrar muchos personajes de la historia argentina, expresidentes también, con mausoleos muy que se nota que de gente muy adinerada, de mucho poder, ¿no? Está ubicada en este barrio de La Recoleta, en pleno centro también de Buenos Aires. Muy lindo lugar, muy lindo lugar. Y la tumba de Evita siempre está adornada de flores. Siempre hay gente que lleva alguna ofrenda. sí, vale. Bueno, chicos, muchas gracias por el stream. Aleona nos dice, muchas gracias a ti, Aleona, por estar presente. Así es, y Muy bien. por Bueno, y soportarme hablar. sí, bueno, ¿y cómo crees? Les hablamos sobre Gilda, la relación. Ah, A ver, chicos, мы вас хотим спросить, вы знаете, кто такая Джильда? Певица. Вы ее знаете, песни ее знаете? Сейчас у нас будет интересный момент. Sí, Irina está escribiendo. No. Bueno, ¿alguien más? Жильда. Если кто-то смотрел «Дикий ангел», то вы эти песни знаете. Если не смотрели, то, ну, и если не интересуетесь активно аргентинской культурой, то вряд ли знаете, наверное. Но вот из «Дикого ангела» мы все эти песни знаем. Bueno, a ver, Diego, cuéntanos, ¿qué pasa con Gilda? ¿Qué relación tienes hasta ella, con ella? Bueno, ¿cómo estás relacionado a Gilda? con Gilda, con esta Sí, cantante. Es una cantante, bueno, por ahí para los que no la conocen, Gilda es una cantante, fue una cantante dentro del género musical cumbia, así se llama el género musical, cumbia argentina. Y esta artista, esta cantante, ¿no? Bueno, muy conocida ya, eh, es muy querida, es muy amada en Argentina, seguramente por su carisma, porque ella era una persona muy carismática, eh, y que posterior a su muerte, ¿sí? Posterior, o sea, después de su muerte, siempre recibió la compañía de muchas personas, ¿sí? Al lugar de donde se encuentran, digamos, sus restos, ¿no? Su tumba. Es un personaje muy querido, muy místico en algunos asuntos, ¿sí? Porque se le atribuyen milagros y se le atribuyen obras divinas. Entonces, bueno, entenderán de que es una persona, fue un personaje muy especial y sigue siendo un personaje muy especial dentro de la cultura argentina. Esta cantante, bueno,
a ver, la relación viene por aquí. Mi papá es músico. Mi papá trabajó en Argentina durante la década de los 90 en el género de la cumbia, y ahí fue donde pudo conocer a Gilda y pudo participar en una producción de su disco, ¿sí? ¿Cómo se llama el Y disco? el disco era Paso a Pasito, o Pasito a Pasito, creo que se llama. Ujú, ujú. Que digamos que ya fue como el, no sé, el segundo o tercer disco de ella, creo, no recuerdo bien, pero lo que sí sé que fue un disco que, bueno, importante, digamos, para ella, ¿no? Porque a partir de ahí fue que ya ella se consolida como una cantante importante, reconocida en la Argentina. Y no solamente en Argentina, también en los países limítrofes. Bueno, mi papá colaboró con la producción del disco, mi papá es bajista, él toca el bajo eléctrico, y en esa sesión musical, él decide llevar una cámara filmadora, que para esa época, estamos hablando del año 93, año 94, no era muy común, ¿sí?, tener acceso a una filmadora, ¿no? Bueno, hoy en día todos tenemos una filmadora en el móvil, pero en esa época era muy difícil. Y un amigo le presta, ¿no? Le presta a mi papá la filmadora. Entonces mi papá, cuando va a la sala de grabación, donde está el ingeniero de grabación, está Gilda, está Toti Jiménez, que era el director musical de la banda de Gilda. Bueno, mi papá decide hacer un pequeño video, ¿no? De recuerdo, simplemente de recuerdo, para tener recuerdo esta experiencia, ¿no?, de compartir con Gilda. En este video, que está en YouTube, lo pueden buscar en YouTube, ¿sí? Como Gilda y el Conde Gamarra. ¿Por qué el Conde? Porque a mi papá en el ambiente musical lo conocen como el Conde. Bueno, ella en este video, ¿no?, manda saludos a la familia, ¿no? Manda, bueno, y nada, lindas palabras para mi padre, para con mi papá. Bueno, ese video que queda en un pequeño videocassette, imagínense, año 94, queda guardado por muchos años. Año 2013, más o menos, o sea, estamos hablando de casi 20 años después, mi papá, haciendo una limpieza en la casa, encuentra este video, y cuando lo vamos a ver, tenía muchos fragmentos, ¿no?, de muchas cosas que él había filmado, muchos momentos. Y justo un pequeño momento, unos pocos segundos, aparece este video de Gilda. ¿Qué pasa? Que para ya ese entonces, para el año 2013, Gilda, como les digo, ya era un personaje icónico, un personaje muy, muy importante para la cultura argentina. Entonces era como un video muy especial, ¿no? Un video que yo le dije a mi padre, esto hay que mostrarlo, o sea, esto hay gente que le gustaría poder verlo, ¿no? Un video casero con Gilda en la sala de grabación del disco, uno de los discos más importantes de ella, o sea, esto hay que subirlo a internet. Sí, mi papá me dice, sí, ¿tú crees? Sí, 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 papá, no te preocupes, yo me encargo. Bueno, entonces, bueno, digitalizamos el video porque estaba en formato VHS, lo pasamos a formato digital. Y yo, como tenía mi canal de YouTube, entonces lo subo ahí a mi canal de YouTube, ¿no? Y coloco, ¿no?, como título, ¿no?, Gilda, ¿no?, y el Conde Gamar. Hay dos videos, parte uno y parte 2. Bueno, eso fue, ya les digo, 2013, 2014, creo, si mal no recuerdo. Y quedó ahí el video, ¿no? Siempre, bueno, había gente que entraba a visitar el video, ponía un comentario bonito, en fin. Pasan los años, pasan los años, pasan los años. Año 2017. 11 de noviembre 2017. Un comentario desde A ver, Rusia. ¿de quién? Yo Vale. digo, y claro, me llega la notificación, ¿no?, al correo electrónico, mira, tienes un comentario. No era un comentario, perdón, era como un like o como un me gusta.
Pero era raro porque era como rastrear de dónde, y decía Rusia. Era como, wow, qué extraño. Entonces, bueno, yo en mi curiosidad busqué a esta persona, ¿no? De nombre Elena, Vale. y bueno, la encuentro en Instagram y le hablo. ¿Viste? Yo así directamente le escribo, ¿no? Que había, creo que le puse algo así como, qué raro, como desde Rusia, un comentario, ¿no? ¿Cómo conociste a Gilda, ¿no? ¿Cómo llegaste a Gilda desde Rusia? O sea, bueno, ella me cuenta, ¿no? Que a partir de la película de Natalia Oreiro que hizo, ¿no? El papel de Gilda, a todo esto hay una película de Gilda, hecho por Natalia Oreiro. Bueno, ella pudo conocer a este personaje y que, bueno, ella le gustó mucho esta cantante, no solamente por su voz, no solo por las letras de sus canciones, sino que también porque ella se sentía identificada, ¿no? Con la forma de ser de ella, ¿no? Que vale decir que Gilda es una maestra de educación Sí, de física, si no me primaria, ¿no? equivoco, ¿no? De primaria, sí. Bueno, y ahí empezamos a hablar. Entonces, desde ese entonces, desde esa fecha hasta el día de hoy, no nos dejamos de comunicar todos los días, ¿no? Y ya hace, más de 5 años, ¿no? Van a ser ya casi 6 años que así fue como conocí a mi esposa. Bueno, y ahora Elena es tu esposa. Ay, Y ahora qué ella es mi historia, ¿no? esposa. Sí, Así es. las Gilda, historias esas me dan piel de gallina, ¿sabes? sí, porque tú dices, o sea, yo pienso, ¿no? Digo, wow, si no pasaba eso, ¿qué hubiera pasado? Es lo primero que yo pienso, ¿no? Si no pasaba esa situación de que mi papá conocía a Gilda y todo lo que pasó después, o sea, ¿qué hubiera pasado? Otro, pienso, eh, si alguna de los detalles de toda esta historia no hubiera ocurrido, tampoco hubiera conocido a Elena. Entonces es como muchas cosas que tienen que pasar o que suceder, ¿no? Para que algo se pueda dar. Y esas cosas no solamente bueno, con conocer a Elena, mi esposa, sino que estas cosas que pueden pasarte en la vida con cualquier otro objetivo, ¿no? Que tú buscas y que tú después miras hacia atrás todo lo que pasó para que esto se dé. A mí también son esas historias que la verdad que me dejan como pensando en que quizás hay un propósito en esta vida, quizás sí hay un destino, no lo sé, pero sí me dejan pensando en eso, ¿no? De que quizás hay algo que ya está como escrito o dictaminado, ¿no? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién Bueno, qué sabe, no? historia tan bonita, tan bonita. Hola, Elena. Elena Sergeyevna está presente. Hola, Elena. Vale. Gracias, amigos. Fue muy interesante, pero ahora necesito ir al trabajo. Vale, trabajar Vaya, vaya, por siempre favor. está muy bien, sí. Adiós, espero que nos vemos pronto. Sí, claro que nos vemos. Hola, hola, Elena. ¿Qué tal? Elena nos saluda, vale. Bueno, y creo que con este tema tan bonita ya podemos finalizar nuestra conversación, ¿no? Bueno, me parece bien, me Bueno, ha parece sido un placer enorme verte y hablar contigo. igualmente, Nasia, también te tengo un cariño especial. Gracias por la invitación, gracias por este momento para compartir un poco, no solamente del castellano, sino bueno, un poco de mí también. Gracias a la gente que estuvo presente, que estuvo todo este tiempo ahí escuchándonos. Y bueno, yo sé que mañana que va a ser tu maratón, ¿no? Mañana empieza, toda la energía, todas las fuerzas, yo sé que va a salir estupendo eso, va a salir estupendo, ¿eh? Muchísimas Y, gracias. y Gracias. bueno, para cualquier otro momento, ya sabes, estoy a tu disposición. Sí, claro. Bueno,
Ай, ну что ж, будем заканчивать. Сейчас посмотрим еще комментарии, что там. Muchas gracias. Ha sido increíble. Ay, qué bueno. Irina, muchas Ah, muchas gracias a gracias, ti. muchas gracias. Ay, qué lindo, ¿eh? Perfecto. Bueno, если кто-то хочет что-то от Диего, если хочет какой-то помощи, если нужна с аргентинским или еще с чем угодно, вы можете всегда через меня с ним связаться, хорошо? Если что-то, если хотите уроки, подготовку к дели, что угодно, аргентинскую фонетику, перуанскую лексику, все что угодно, вы знаете, где нас найти. Все, тогда пошла я готовиться к марафону завтрашнему. Надо набираться сил, чтобы завтра уже начать у нас плотненько работать со всеми. Все, всем saludos. Спасибо большое, что вы нас смотрели. Sí, Diego, un besote. Спасибо, спасибо, друзья, спасибо. Muchas Adiós. gracias. Adiós.